¿Cuándo y cómo podar los geranios? ¿En qué me ayuda la poda de geranios? ¿Cómo debemos podar los geranios? ¿Qué pasa si no lo podamos? Son preguntas que son relacionadas a la poda del geranio, como vemos acá en esta maceta. Y en este video te explicaremos lo necesario para que puedan tu geranio florecer de una manera continua. ¿Qué es lo que pasa si no podamos los geranios? Si no podamos los geranios, lo que pasará a tu geranio es que este se va a espigar, crecerá de una forma alargada y dejará de emitir unas flores así como esta. Aunque este geranio está lleno de flores, pero no le hice una poda anual como debería hacerse. Vemos acá que este geranio ya tiene un tallo un poco largo, miren, está un poco larguito y debemos de hacerle la poda para que nos esté floreciendo abundantemente. Si queremos que nuestros geranios sigan dando muchas flores, además de los cuidados que le damos nosotros siempre anualmente o semanal o mensualmente, esta poda sirve para que tu geranio vuelva a rejuvenecer, vuelva a dar buenos tallos, unos tallos nuevos, que nos siga botando muchas más flores de los que ya nos está dando, y así evitamos también que nuestro geranio se espigue, que se alargue, como les dije anteriormente. Y el mejor momento para poder podar nuestros geranios va a depender siempre del lugar donde nosotros estemos viviendo, ya que depende mucho el clima de tu localidad, el clima de tu país, para poder hacer esta poda. Lo recomendable siempre es hacerlo a fines de otoño o empezando la primavera, ya que es una época ideal en donde el geranio trata de descansar para botar flores nuevamente en todo el verano, ya que son plantas de sol. Y cuando hagamos la poda, lo esencial siempre es quitar todo lo que no sirve de un geranio: hojas muertas, flores muertas, tallos que ya están secos. Y eso es lo que explicaremos acá en este video. ¿Qué es lo que hacemos al podar una rama? Al podar una rama, lo que hace el geranio es que siga siendo una planta compacta, una planta florida. Para eso es necesario podarla, porque si cortamos una rama, hacemos que este geranio nos produzca muchas más ramas con más cantidad de flores. Es por eso siempre necesario podar los geranios, para que tenga una mayor floración. Cuando podamos al geranio, siempre hay que tener en cuenta qué cosa es lo que le vamos a hacer al geranio, qué forma le vamos a dar. Algunos, como en mi caso, me gusta que sea en forma redonda, en forma redondeada, como un ramillete de flores que me florezca de esa forma. A algunos les gusta que solo florezca a un lado, como vemos acá en esta maceta. Las flores me dieron a un solo lado, como todo geranio, y como todas las flores se fueron al lado del sol. Cuando podamos los geranios tenemos que cortarlos siempre al ras del suelo. Tenemos que comenzar con los tallos débiles o los tallos leñosos, que ya no van a producir ninguna rama, ninguna flor. Inclusive de esos tallos que estemos cortando, si lo vemos que está todavía de color verde, así como esta rama que vemos acá, esta de acá, podemos hacerle un corte en la parte de acá del medio, dejando unas 4 o 5 pulgadas al ras del suelo de la maceta, para que podamos sacar un esqueje y volvamos a sembrarla y volvamos a tener nuevos geranios. De los geranios conocemos un montón de especies. Muchos le conocen como el príncipe de todas las flores, porque su nombre mismo le dice, es un geranio. Los geranios son plantas que habitan prácticamente en todos los climas templados. Como les dije anteriormente, es necesario podarlo una vez al año para que estos no se desarrollen en forma alargada y estén con tallos delgados y débiles, ¿no? Y con una floración pero bien escasa. Es por eso que es necesario la poda en los geranios. Para comenzar a podar en los geranios, lo que necesitamos primero es unas tijeras, alcohol, para que podamos desinfectar la tijera en algunos microbios que haya. Podemos echarle alcohol de esta forma y vemos que ya podemos hacer la poda.
Lo primero que debemos de hacer es sacar las hojas que ya no van a volver a enverdecer, las hojas secas, para tener una mejor visión. Estas hojas amarillas también es necesario sacarlas. Vamos a comenzar a buscar, a limpiar poco a poco este geranio. Como les digo, primero saquen las hojas que ya están secas, las hojas que ya están amarillentas. Eso nos va a dar mejor visión para lo que querramos hacer y la forma que la querramos dar a nuestra maceta. Acá también hay otra. A ver. Esta de acá también la sacamos. Estas hojas que están amarillas no le dan presencia a tu maceta, no le dan vida, no le dan color. Si la seguimos dejando ahí, por más que la regamos, nunca va a volver a estar verde nuevamente. Por eso es necesario sacarlas, limpiarlas. Vemos también que esta maceta tiene ya estos tallos florales que ya dieron sus flores. Entonces también es necesario sacarlas con mucho cuidado para no romper el tallo. Ya dio su flor, ya no es necesario que se mantenga este tallo floral en la rama, ya que si dejamos este tallo crecer, volverá a florecer por estas puntas y comenzará a seguir creciendo y no se vería muy estético. Esta de acá vemos que ya está toda marchita, entonces ya debemos de sacarla. Así. Estas hojitas yo les saco para que me pueda servir como colchoncito en la parte de la tierra. Vemos algo más que podamos sacarle a este geranio. La revisamos y vemos de que ya tiene otra apariencia, se ve más verde, ya no se ve con las partes secas que tenía al inicio. Le da otra mejor presencia a tu geranio. Ahora sí, ya recién procederemos a hacer la poda. Vemos esta de acá, que está muy seca, ya no va ahí, está completamente seca, miren. La sacamos, seguimos buscando otra. Seguimos buscando otra por acá. Estos tallos también igual, de la misma forma. Si deseas mantener tu geranio de un tamaño como para tu maceta, un tamaño de un porte de 40-50 centímetros y con un montón de flores, es necesario siempre hacer la poda anual, mensual, para que pueda seguir floreciendo abundantemente. Este geranio que tengo acá, que les estoy mostrando, ya lo tengo ya casi 4 años. Tiene una medida de 50 centímetros, pero la descuidé un tiempo y me creció este enorme tallo. Ya tengo que podarlo, pero lo voy a dejar todavía un tiempo para poder, porque tiene todavía nuevos brotes de flores. Acá también vemos otro tallo que ya cumplió su ciclo de vida. Este de acá también le haremos el mismo corte, misma forma, el mismo corte. Este de acá, este tallito. Vamos a ver la forma, cómo lo encontramos. Este es uno, este es el otro. Ahí está. Es lo que hemos sacado. Acá también hay un tallo, este de acá, que podemos irlo sacando. Sí, está completamente seco, está ahí este tallo. Seguimos dando vueltas buscando más tallos que estén ya resecos.
a este geranio de la misma forma que hicimos anteriormente. Tenemos que primero hacerle la limpieza de las hojas y de las flores que ya están secas. Hacemos el reconocimiento para poder tener una mejor visión. Vemos que esta hoja ya está seca, está marchita. Acá hay una hoja amarilla. Estas también tendremos que sacarlas para poder podarla continuamente, para poder podarla después. Acá también hay más hojas. Siempre recomiendo que saquen todas las hojas secas, las flores ya que ya están secas. No le da un aspecto frondoso ni bonito a tu geranio. Este geranio ya lo tengo ya casi 4 años y lo mantengo del tamaño de unos 40 centímetros, 50 centímetros, que me ha botado un montón de flores. Una vez que ya tenemos ya una mejor visión para el trabajo que vamos a hacer de acá, vemos si hay algún tallo que ya está leñoso. Vemos que este de acá todavía me bota y me mantiene buenos tallos. Este geranio me bota flores todos los meses. Nunca dejo de tener flores en mi jardín, en mi balcón, ya que en mi balcón tengo 6 macetitas de estas. Siempre se intercalan. Cada quincena me bota un color, la otra semana me bota la otra maceta de otro color. Y así, entre las 5 o 6 macetas se paran intercalando de flores. Todos los meses tengo siempre 3 colores de flores en mi balcón, ya sea rojo, blanco, rosado. Básicamente a mis geranios la poda siempre se le hace anualmente, pero como les comento de que esta la tengo ya casi 4 años y vemos que sus tallos no están todavía leñosos. Inclusive tengo una verde ahí en el centro y la mantengo pequeña. Lo que yo hago siempre es sacarle todas las hojas secas, sacarle las flores que ya están marchitas, respectiva agua semanalmente, un riego a full, que el sustrato que tenga sea bien drenante, que se vaya rápidamente el agua. Vemos, miren, y este geranio, como les comento, lo tengo 4 años y nunca lo he podado. Y miren lo que siempre me bota, siempre me regala todos estos hermosos ramilletes de flores. Vemos que está cargadito. Aunque les comento de que este geranio siempre lo he tenido lleno, pero lleno de flores. Por eso que me encantan los geranios. Miren todos los brotes que me da. Miren, son brotes nuevos. Semanalmente, quincenalmente, esta flor que vemos acá estarán solamente una semana y después tenemos que sacarle su tallo floral, al igual que estas flores de acá. Es una forma de podar quincenal o semanalmente o mensualmente para evitar de que estos tallos crezcan rápidamente o se alarguen, ya que si crecen rápidamente o se alargan, dejarán de dar sus flores con menos fuerza, con menos ramilletes de flores te darán. Por eso siempre es necesario hacer estas podas. Esta maceta no le veo necesario hacerle alguna poda porque está en un tamaño perfecto. Sus tallos no están leñosos ni secos. No estaba como la anterior, la blanquita. Les comento que la blanca, cuando la compré, me dejó. Les comento que la blanca cuando la compré junto con este geranio. Y a la blanca no me floreaba nada durante medio año, no me botaba nada de flores. Este de acá sí me botó desde la primera vez que la compré. Y el geranio no me botaba nada de flores, pero me daba unas hojas realmente hermosas. Y luego al revisarla me di cuenta de que le había dado el gusano del taladro. Es un gusanito que se interna en el centro del tallo y se lo va comiendo poco a poco. Tuve que hacerle una poda extrema a la planta anterior, a la blanca, y después de esa poda que le hice, es la que más me florece ahora, esa blanca que tuve.
Bueno, vamos a ver a otra maceta más. A este geranio de la misma forma le hacemos primero la limpieza, como les comento, y después veremos si es necesario podarla. Lo primero que hacemos, miren cómo la vemos. Miren, vemos que tiene un ramillete de flores ya secas. Acá hay otro y acá hay otro también, y no se ve nada estético. Es por eso necesario podarla semanal, mensualmente o quincenalmente. Esta maceta ya la tengo ya 2 años, un poco más todavía, y miren el tamaño que se mantiene, 40 centímetros, todo el tiempo lleno de flores. ¿Debido a qué? A la poda quincenal o semanal que debes de hacer a tu planta. Esta de acá la dejé a propósito, la dejé secar, la dejé, estos ramilletes no los podé, no los saqué, para que puedan ver cómo yo podo mis plantas, cómo yo les hago la limpieza a mis geranios. Los geranios son unas plantas que son bien agradecidas si tú les das un buen trato, le das un buen sustrato, les prestas la atención debida. Ellas te lo van a agradecer dándote un montón de hermosas flores. Sacarle las hojitas que están muertas y miren cómo cambia ya la apariencia del geranio con solamente hacerle la poda. Vemos que este de acá ya está que se seca todo y mejor la sacamos. Ya está. Le da otra apariencia más a tu maceta. Siempre tengo esa costumbre de ponerle las hojitas dentro de la maceta para que me forme una especie de compost. Esta de acá también la sacamos ya, porque ya cumplió su tiempo de florecimiento. Acá vemos que ya tiene un tallito que está bien seco, bien reseco. Este de acá, este sí lo vamos a sacar porque no se ve nada bonito. Ahí está. Este de acá también podemos sacarla porque ya cumplió su ciclo de florecimiento. Ahora, ¿qué más vemos? A ver, vemos que está dando nuevos brotes, miren. No le da nada de estética a tu maceta. Vemos, miren, está todo seco. Este lo tengo 2 años, como les digo, y también me bota un montón de flores. Creo que con esto ya hemos terminado con esta planta. Si ustedes desean sacar un esqueje de esta planta, lo que pueden hacer es hacerle un corte en esta parte de acá. Voy a traer la otra maceta. Traje mi maceta, la más grande que tengo, la maceta que tiene más ramas. Si quieren hacer un esqueje con su geranio, lo que puedes hacer es hacerle un corte, hacerle un esqueje. Como vemos en este geranio que está acá, en el blanco, puedes cortarle en esta parte de acá, hacerle un corte a tu geranio, sacarle casi todas las hojas a tu geranio. Hay que sacarle las hojas porque si la savia de la rama, del tallo que tú vas a sacar, no va a poder alimentar a todas las hojas y no va a poder producir una raíz. Por eso es necesario sacarle todas las hojas, dejarle solamente el ápice en la parte superior de la rama, dejarle unas hojas para que pueda hacer su trabajo de la fotosíntesis y se pueda alimentar. Hacemos un corte, sacamos todas las hojas, sacamos las flores que tenga ese tallito que hemos cortado y lo podemos sembrar en un sustrato que esté que me drene bien. Es recomendable ponerle al esqueje enraizante si es que tienes, o también puedes ponerle canela molida en el tallo que has cortado, y puedes ponerlo nuevamente en una maceta. Puedes cubrirlo con una bolsa para que pueda servir como un invernadero, dejándole unos agujeros en la maceta para que no sienta ese frío, ese exceso de calor que también le esté dando, o que pueda sudar la planta y de esta forma se puede hidratar. Esa es la forma de poder sacarle un esqueje. Bueno, mis amigos, no dejen de escribirnos acá abajo en los comentarios, que ustedes saben que nosotros los respondemos todos. Recuerda que si te gustó el video,
dame un like, ya que eso nos ayuda a nosotros a seguir creciendo en esta comunidad. Y por otro lado, si es tu primera vez viendo un video de este canal de La Chacrita, no dejes de suscribirte y activar esa campanita para que se estén llegando nuevamente los videos que estemos subiendo. También te invito a que nos sigas y por favor apóyame, comparte este video a quien crees que le puede servir. Así de esta forma estás apoyando al canal para poder seguir subiendo contenido útil para tu jardinería. Bueno, así eso es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima. Chao.